Esta es una producción de Grupo Fórmula. Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Porque nosotros hemos estado ahí. Espíritu de bruja. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. No, el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos. Porque conocemos de raíz a los especialistas. El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana. Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda. Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches que nos robarán el sueño. Queremos tu participación a través de la multilínea 55 51 66 3403. Y también, por supuesto, tenemos el miedofón 55 21 93 59 26. Lo voy a repetir: 55 21 93 59 26. Es un WhatsApp. Ahí nos pueden mandar mensaje de voz, de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que quieras. También queremos dar la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y Las Vegas en Nevada, Estados Unidos. Gracias por unirse a esta noche espeluznante. La teletransportación es la capacidad de mover la materia de un punto a otro en el tiempo. Hay diferentes tipos y entre ellos se encuentra la teletransportación psíquica, que incluye a personas que desaparecen de un lugar y misteriosamente reaparecen en otro. Hoy vamos a platicar este tema que quizá podría explicar el fenómeno doppelganger, en el que el doble de una persona es visto en algún lugar distante. Queremos tu participación y es más, si tú has tenido experiencias relacionadas a este tema, que las compartas. Queremos vivencias y para iniciar nos vamos hasta Puebla, donde ya está con nosotros Sergio. Buenas noches. Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho. Hola, amigo. ¿Ya listo para contar lo que has vivido? Pues esto no lo viví yo, me lo contó mi abuelo. Ah, ok. Él es de la comunidad de San Pedro Coayuca, de aquí, pertenece a Puebla. Muy bien. A él lo buscaban mucho porque era muy bueno, muy buen cazador. Pero antes de eso me contaba que tenían que pasar por aguardiente y cigarros para ofrendar, Sí. para que les diera permiso a cazar. Ah, ok. Entonces me cuenta mi abuelo que se iban caminando por el monte, dice que viajaban 2 noches, 2 días, hasta que llegaban a un lugar boscoso y veían bueno, él me decía que como un niño que estaba acostado en la maleza, pero tenía unas orejas muy largas, con una se tapaba y con la otra escurría su sudor y bebían de su sudor los animales. Entonces le ofrendaban lo que era el aguardiente y los cigarros
y le pedían ubicación para los animales, para ir a cazarlos. Entonces él les daba las coordenadas, pero les decía, sí les voy a decir dónde están los animales, simplemente si los van a matar, mátenlos bien, porque a mí me cuesta mucho curarlos. Entonces dice mi abuelo que seguía las coordenadas que les daba y les decía, si van por este camino van a encontrar un venado macho o hembra. Dice mi abuelo que caminaban el tiempo que les decía, y sí, efectivamente ahí estaban los animales para cazar, para llevárselos para comer. Claro. Oye, pero encontraron a los animales tal cual les había dicho. Sí, tal cual, porque hubo un tiempo que se alejaron los animales y fue ese ser que los alejaba, porque nada más los mataban por matar, no para alimentarse. Ajá. Igual me la contó mi abuelo y fue de una persona que vendió su alma al diablo, pero él era de una persona del pueblo, pero muy pobre. Sí. Y de un día para otro ya tenía su hacienda, su rancho, muchos animales. Y todos se preguntaban por qué, él no tenía nada. Entonces pasaba el tiempo y él regalaba los animales para la festividad del pueblo. Y ya pues como dice mi abuelo, no falta el curioso que quiere saber cómo es que se hace su riqueza, ¿no? Para ver si él también. Sí. Entonces en un día de festividad se va a agarrar su caballo este hombre y camina. Allá hay un cerro muy famoso que se llama el Cerro Coayucón. Entonces lo sigue y dice que llegando a ese cerro se bajaba de su caballo, pero se aparecía un ser, dice, era un ser gigante, que el señor se bajaba de su caballo, se desnudaba, dice, así como tal te lo digo, dice, se lo comía, dice, y lo defecaba. Ya cuando salía el señor se vestía y ese ser se iba. Dice, era un ser oscuro, altísimo, con un caballo grande. Dice, pero lo raro de ese caballo es que era la cabeza, pero como cráneo, pero con pelaje. Así, entonces regresó el señor muy asustado al pueblo, empezó a contar y decía que era él, dice, yo vi al diablo, se lo comió el diablo. Y nadie le creía, pues, nadie cree esas cosas. Contaba, los tomaban a loco y pues el pueblo lo quería porque les regalaba el ganado. Sí. Él nunca decía, pueden llevarse estos animales. No, él decía, lo que tome tu lado, esos animales te los lleva. Pero ya después de que lo descubrieron, lo más raro era de que ya los animales, cuando los estaban cocinando, decía mi abuelo que chillaban en los casos. Sí. Que oían cómo lloraban los borregos o los chivos en los casos cuando estaban preparando la comida. Sí, como que se quejaban. Ajá, se quejaban los animales como si estuvieran vivos, pero ya en el caso, ya en la comida. Se supone que ya estaban muertos. Oye, qué espeluznante, por eso ya estaban destazados, ya los estaban guisando, vaya. ¿Quién se iba a comer eso? Ajá, por eso ya la gente empezó a dudar de dónde obtenía los animales el señor. Pasaba el tiempo, entonces ya empezaron a dudar más porque ya veían que su ganado ya tenía 2 cabezas o ya tenían deformidades. Hasta que fallece esta persona y el pueblo pues obvio va al velorio, y cuenta mi abuelo que cuando estaban en plenos rezos entró un aire pero fuertísimo que apagó todo, fue la luz, todo se apagó, abrió puertas, ventanas, hizo destrozos el aire. Cuando volvió la calma, pues todos preguntaron, pues bien, abrieron la caja y cuál es la sorpresa, que ya no estaba él. Ya no estaba el señor. Claro, y es que todo empezó desde que vendió el alma, Ajá. ¿Y entonces qué? Ya todo se empezó a deformar porque el señor que lo siguió lo descubrió. Entonces ya todo se empezaba a notar de que si era todo lo que tenía era mal habido. Y ya los parientes, para simular que estaban cargando un cuerpo, pues enterraban piedras. Allá por eso le llaman la tumba de piedra, del señor de piedra, porque no hay cuerpo ahí. Mira, y es que interesante, porque si alguien en esta población decía, yo quiero como él de pronto tener mucho dinero, ganado, propiedades, pero resulta que el precio fue muy alto, Sí, fue muy alto y terminó, murió, desapareció el cuerpo y todo lo que tenía, dicen que de un día para otro
desapareció, los animales empezaron a morir. Se esfumó. Su casa que tenía, que era una hacienda, se fue en ruina, todo se empezó a acabar, todo. Pues más vale, Sergio, trabajar diariamente y con esfuerzo gozar, ¿no?, lo que uno va logrando, claro. Pero el dinero así mal habido, para nada que se desea. Y nosotros, Sergio, te agradecemos muchísimo que hayas participado. No, igual a mí muchísimas gracias. Yo soy peludomaníaco, de hecho yo tengo 37 y desde los 15 años escucho La Mano Peluda. Excelente. Desde Juan Ramón Sáenz. Sí. Paz descanse, amigo, sí. Y tenía ganas de esta llamada, la verdad, y estoy súper emocionado. Nosotros también, siempre nos agrada conocer en viva voz a los peludomaníacos, y qué gusto que seguimos juntos y vamos para adelante. Sí, y tengo muchos relatos más, porque yo trabajo en la construcción y restauración y me han tocado varias vivencias paranormales, pero esperemos que en un tiempo después, muy pronto. Sí, claro. Sí. En próximas emisiones te marcamos, ¿te parece? Claro que sí, yo voy a estar pendiente, yo lo escucho hasta que me acompañan en mi trabajo. Nos parece muy bien. ¿Y qué te parece que seguimos escuchando relatos? Claro, gracias. Saludos, que estés bien. Nacho. Hasta luego, amigo, que la pases muy bien. Vamos a una pausa y regresamos en Miedofón 55 21 93 59 26. Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La Mano Peluda. Estás escuchando La Mano Peluda Investigación. Ojalá tuviera por la noche el sueño que tengo por las mañanas. Sabiduría en las redes. Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda. Soy Stephanie, saludos desde Fresno. Miren, ayer estaba escuchando el programa, ¿sí? Estaba escuchando el relato de la señora que decía que se separó de su esposo en Navidad y pues tuvo unos momentos muy difíciles, ¿verdad? Sí. Entonces me recordé que cuando mi mamá me platica, ¿verdad?, que cuando ella estaba embarazada de mí, antes de que supiera que estaba embarazada, dice que ella pues en la mañana se levantaba, llevaba a mis hermanos a la escuela y llegaba a la casa y que ella se sentía bien cansada, pero un cansancio así bien pesado y que sentía como que la jalaban a la cama. Entonces pues ella iba y se acostaba, se quedaba profundamente dormida y que ella tenía unas pesadillas donde dice que la cama se levantaba, se paraba y no se elevaba, se paraba. Ella quedaba como parada en la cama y amarrada, y dice que alrededor de la cama iban unos perros dando vuelta, corriendo y ladrándole, y pues ella que se agarraba y gritaba y pues se quería despertar, ¿verdad? Entonces dice que pasaron así varios meses. Ella trataba de evitar llegar a la casa porque siempre que llegaba a la casa era lo mismo, el mismo sueño, y pues ella se sentía, no sabía qué hacer. Entonces le platicó a mi abuela y mi abuelita le dijo, pues mira, cuando te pase eso, sí, la sangre de Cristo tiene poder, y trata de rezar el Salmo 91. Entonces dice ella que sí, que así pasó. Empezó cada vez que llegaba a la casa, porque ella dice que ella se iba con mi tía, la mayor parte del tiempo se iba con mi tía, pero pues había veces que tenía que ir a la casa. Entonces
llegaba a la casa y le pasaba eso, y pues ella se agarraba y en su sueño ella gritaba: la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Entonces dice que una vez, de tanto y tanto, que se le prendió así como una luz, unos rayos de luz que venían así de arriba del techo, sí. Y que escuchó una voz y le decía, no recuerdo exactamente, ¿verdad? Pero me decía que le decía algo de hija mía, no tengas miedo, confía en mí, nunca más vas a volver a tener estos sueños. Y pues mi mamá decía: no, yo no, tú no eres Dios, porque pues dicen que pues el maligno, ¿verdad?, se hace pasar por Dios. Entonces ella pues tenía miedo, y que le decía: hija mía, toma mi mano, nunca más vas a volver a tener estos sueños, confía en mí. Y hasta ahorita ya, pues yo ya tengo 32 años, y hasta ahorita dice ella que nunca ha tenido una pesadilla desde esa vez, pues. Entonces, pues me recordó el relato del fantasma errante de anoche, sí. Que la señora pues dijo que tuvo un sueño también donde algo así similar pasó, pues, de que le hablaba Dios y que le dijo que nunca más iba a volver o que su vida iba a mejorar o algo así. Y era todo. Gracias. Bye, que pasen un bonito día. Stephanie, gracias por compartirnos esta experiencia que, fíjate, a partir de ese momento esta voz que le dijo que iba a estar bien, desde entonces ya jamás volvió a tener su mamita alguna pesadilla. Gracias por compartirlo, y el hecho de estar escuchando algún relato y entonces identificarte, pues nos agrada que ustedes lo compartan. Sí, para eso son, Gina, estas experiencias, para que todos crezcamos un poquito, ¿no? Conozcamos más de nuestros amigos, del entorno, que sepamos que no somos los únicos que tenemos experiencias de esas que a veces son inexplicables. Encuentra una explicación a todo, eso es lo complicado, porque también depende mucho de lo que cada uno tenga, es decir, de la cosmovisión de cada individuo. No es lo mismo lo que yo pueda apreciar desde acá, desde la Ciudad de México, a lo que pueda apreciar, no sé, alguien en algún estado de la República. O sea, de acuerdo a nuestro entorno, nosotros podemos dar interpretaciones. Si los citadinos, que no estamos acostumbrados a esas cosas que aparecen de repente en el campo, pues ¿qué vamos a entender, no?, de ese tipo de circunstancias? Depende mucho de varias cosas. Aquí lo único que sí es universal es lo que hizo mi amiga, ¿no? Le recomendó la sangre de Cristo tiene poder, y es bueno que nosotros aprendamos a defendernos. Es muy bueno. Claro, y estamos hoy solicitando que ustedes nos compartan esas experiencias de telequinesis. Esto que podría en dado momento, como dijimos al inicio del programa, quizá explicar esto de que una persona se pueda ver en un lugar diferente e incluso distante, ¿no? Desde un punto de vista que aquí tocamos siempre, de los fenómenos paranormales, pues estamos conociendo grandes elementos, experiencias que tienen que ver con las capacidades de la mente y del potencial también, ¿no?, de las habilidades psíquicas. Como seres humanos siempre hemos buscado nuevas fronteras, explorar otros conocimientos, pero cuando ya tenemos este tipo de vivencias, pues es evidentemente para nosotros hasta lógico no nada más apegarnos a lo científico, sino hay otro lado que es el espiritual, en el que nosotros también podemos encontrar una explicación que quizá nos deja satisfechos, pero es algo que no se puede explicar, solamente se puede vivir. Claro. También hoy saludamos a amigos que tenemos que son maestros, por ejemplo, Isaac Montiel de Navojoa, Sonora, dice: siempre escuchándolos, y acá en Sonora trabajando. Regresamos a las aulas desde el 30 de agosto, pero no dejamos de escuchar el programa, y esto nos encantaría que tú como maestro también nos cuentes alguna anécdota que tengas incluso en tu escuela. ¿Qué te parece, Isaac? Ahí está la propuesta. Órale, no, pues está formidable. Vamos a ver
¿Qué nos puedes platicar? Saludo a Infinity Sky, que nos escucha desde Quito, Ecuador, dice nuestro amigo. Pues muchísimas gracias por estar aquí en esta emisión de muchos años atrás, la verdad es que ya cumplimos 2 décadas y media con estos temas. ¿Tú te puedes imaginar? 26 años. Tómala, papá. Qué rápido se va el tiempo. Dice Lionel Ruiz, cuando hace frío en octubre en mi pueblo, dicen que es frío de los muertos, que ya vienen. Saludos desde Texas. Bueno, pues saludos, Lionel. Muchísimas gracias. Sí, es lo que se llega a comentar, Y ya estamos muy cerca precisamente de esta festividad en la que también se remueven los sentimientos, Nacho. A pesar de, o que algunas personas no puedan creer que estos días son especiales, se siente una atmósfera diferente. ¿Tendrá que ver con la presencia de estos familiares que ya se fueron? Fíjate, Gina, que yo tengo una teoría, pero todavía estoy sacando algunas conclusiones, algunas investigaciones. Nada más así como de entrada. Yo pienso que tiene mucho que ver la luna. De verdad, estoy investigando un poquito al respecto y ya después les platicaré cuál es mi conclusión al respecto de que si la luna tiene algo que ver con esta atmósfera que se vive precisamente por estos días. Aquí nos dice un amigo, ayer ya no pude comentar sobre el tema, pero hoy les comparto y los saludo desde Nezahualcóyotl, que hace años estuve tras las rejas en Toluca. Ahí se escuchaba siempre por la noche el pasar las escaleras para ir al baño, una respiración muy fuerte. Me comentaron que ahí murieron unas personas que eran payasos, pero al tratar de escapar por debajo de la cárcel, se les vino la tierra y murieron por falta de aire. Los encontraron hasta días después y también se escuchaban risas en los pasillos. Wow. Ayer que tocábamos este tema, sí, y nuestro amigo lo vivió en carne propia. Imagínate, risas, y además también estos sonidos, pero quizá lamentos de las personas que querían escapar, no pudieron y ahí fallecieron. Y en unas condiciones trágicas, ¿no? La tierra se les vino y los aplastó. Sí, me imagino yo que eso sí debió haber generado muchísima energía por la frustración de querer salir, de querer escapar. En instante la noticia que abre la conversación. ¿No? Imagínate ya. Hola, solamente quería contarles algo que pasa acá en la casa. Siempre digo que en Estados Unidos otra vez marqué, pero pues no, bueno, sí platicamos y todo, pero nos empezamos las historias de otra casa que me cambió para acá y pues antes es que se han movido, cuando está solo, ciertas cosas, no sé, siempre pasan las cosas volando, después como si alguien nos agarrara frente de alguien, se mueven después. Hoy no puedo marcarles, pero ojalá que para la próxima semana me puedan marcar y les cuento varias anécdotas de aquí. Claro, tú nos dices qué día y por supuesto nos comunicamos. Ahorita me parece que estás trabajando, pero tú nos indicas y sí hacemos este enlace. También mira, Lila Kyle, sí es verdad, para estas fechas cambia mucho el ambiente. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55 21 93 59 26. Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda. Estás escuchando La Mano Peluda Investigación. A mí lo que me revienta son los camiones. Atentamente, El Sapo, sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda. Continuamos con esta emisión de lo insólito y lo sobrenatural. Estamos recibiendo todos los comentarios acerca de estos temas que nos apasionan tanto a ustedes como a nosotros. Y cuando alguien nos cuenta una experiencia, pues todos estos datos y fenómenos que tienen que ver con lo paranormal, vamos conociendo características. Desde luego, pues es la oportunidad que tienes tú ahorita para platicar con nosotros. Mándanos un mensaje al Miedofón 55 21 93 59 26. Ahí te estamos esperando, puede ser mensaje de voz o de texto. Si quieres relatar algo, que hay varios de nuestros amigos que han tenido la intención de platicar y por alguna razón no hemos podido entablar comunicación con ellos, avísanos y si es el momento de hacerlo, bueno, pues ahora mismo te regresamos la llamada. Teresa Rivas, saludos, por favor, amigos peludos, pido sus oraciones para mi sobrina Mónica Cortés Romero, que está muy enferma de los riñones. Ay, amiga Tere, claro que sí, con todo gusto. Lo voy a repetir el nombre, yo creo que es Cortés, ¿verdad? Porque dice Cotes, pero debe ser Cortés. Y es Mónica Cortés Romero, está enferma de sus riñones. Así que les pido que lo anoten para que juntos también hagamos esa gran fuerza, ese gran poder que tiene la oración. Aquí el Miedofón se está poniendo rebelde. ¿Cómo? Aviéntalo por la ventana, Gina. No lo vayas a descalabrar a alguien. Se van todos ustedes, pero espérate que está paralizado. Ah, híjole, pues hay que conseguir otro Miedofón. Espérame. Javier Arnulfo Pérez Martínez, saludos, buenas noches, Nacho y Gina. Ya estoy de vuelta, saludos aquí en Puebla. Oh, mi hermano, muchísimas gracias por saludarnos. Qué bueno, mi querido Javier, que estás ya en Puebla, que ya estás de retache aquí con nosotros. Y bueno, pues vamos a seguir. Si gustas platicar algo, avísanos, ¿eh? Dime. Aquí también está, bueno, el número 735, dice, sé la historia de una mujer que una vez se le cayó un frasco con sal de la mesa, será, ¿no? Corrió de inmediato por agua para hacer una cruz sobre la sal derramada. Sin embargo, unos días después tuvo la noticia del fallecimiento de un familiar suyo. Meses después le pasó lo mismo. Igual, trató de hacer una cruz con agua en la sal derramada, pero días después le falleció otro pariente. Desde entonces tiene mucho cuidado con la sal. Lo vi en un comentario de una mujer que decía que esto le ocurrió cuando falleció su madre. Y entonces imagínate el cuidado que tiene esta mujer en 2 ocasiones, la misma situación y un pariente falleció. No, pues ya está bien ciscada. ¿Qué te digo? Así yo conozco a una persona que le tocó 2 veces, y digo, no, es lo que me comentó, que una vez saliendo de bañarse por la mañana, levanta la mirada y que ve que en el techo de su recámara hay una de esas palomas negras, de esas grandotas, y que le llaman ratón viejo. Híjole, cómo se espantó. Y luego es que esos animales no vuelan tan fácilmente, es decir, no se espantan, como que se pegan ahí en la pared. Total, de que como pudo, lo ahuyentó. Y a los 2-3 días, un deceso en la familia. Híjole, bueno, eso lo dejó así, ¿no? Se quedó impresionado por la actitud de la palomilla esta. Bueno. Hola, buenas noches, Claudia, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien. ¿Nos escuchas desde Nueva York? Baja California. Ah, ok. Aquí en tu número me salió esto, pero qué bueno, qué gusto a todos los amigos de Baja California. Clau, ¿qué nos quieres contar? Fíjense que yo hace algunos años, cuando mi hijo el más pequeño, ahorita ya el mayor de edad, tenía como unos 7 años en ese tiempo, fue una experiencia que todavía no sé lo que pasó. Yo después leí sobre ese fenómeno que mencionaron en Doppelganger, porque fue, o sea, les voy a contar cómo estuvo todo y ustedes me dirán. Fue en un tiempo que mi esposo trabajaba afuera y yo estaba sola con mis 2 niños. Ellos se llevan 2 años entre sí, el mayor tendría como 10 años. Y mi hijo siempre, el más pequeño, sufrió de lo que se llama terrores nocturnos. Entonces, él se dormía temprano
y en una, más o menos como en una media hora, empezaba a sufrir los terrores nocturnos. Yo ya sabía, me iba a su cuarto y era de una forma tan fea que yo le tenía que cambiar toda la ropa de la cama porque la dejaba empapada, como si le hubieran echado un balde de agua encima. Le cambiaba las pijamas, incluso siempre tenía otra almohada. O sea, era así de todas las noches me pasaba. Entonces, una noche de tanto, bueno, ellos dormían en una misma habitación, pero su cama es una de esas camas que se llaman camas nido, que arriba es una y jalas la de abajo y es otra camita. Entonces tipo dormían litera. así. Ajá, como tipo litera, pero bajita, o sea, bajita. La otra cama estaba atrás casi del piso. Sí. Ajá, entonces, empezó pues él con sus terrores nocturnos. Yo estaba en meditación. Yo me desvelaba mucho porque esperaba la llamada de mi esposo que estaba en otro uso horario. Y me levanté a verlo, que él lo escuchaba yo que estaba hablando, estaba con sus terrores. Entonces fui a levantarlo y lo vi que estaba sentado en la cama. Estaba sentado, mi otro hijo estaba dormido, pero perdido. En la parte de abajo, mi otro hijo. Entonces lo levanté yo y en lo que lo levanté, dejó de tener el terror nocturno y lo vi que estaba todo sudado y le dije, te voy a cambiar. Lo empecé a cambiar la pijama y todo, y él todavía seguía medio dormido. Entonces lo vi que se empezó a mover así, y le dije, ¿tienes ganas de hacer pipí? Y no me contestó, pero pues yo asumí que sí. Yo lo agarré porque pues él seguía dormido, mientras él tenía los terrores nocturnos, él no despertaba para nada. Yo lo movía, tenía los ojos abiertos, pero no reaccionaba pues cuando le pasaba eso. Y lo agarré yo, salí del cuarto, afuera del cuarto de ellos estaba el baño, luego hacia la izquierda. Le prendí la luz del baño, lo metí y empezó a hacer pipí. Estaba él medio dormido, pero haciendo pipí. Entonces yo escuchaba pues el chorrito donde estaba él haciendo pipí. Y me regresé al cuarto a cambiarle la ropa de cama, lo que hacía siempre, súper rápido, así empecé yo. Me puse los pies, me subí en la camita de mi hijo que estaba abajo y empecé a cambiar la ropa de cama lo más rápido que yo podía. Entonces en lo que yo estaba agachada así, cambiando la ropa de cama, yo no prendí la luz de la recámara para no despertar a mi otro hijo. Entonces por abajo así de mi brazo, yo sentí que me estaban viendo, pero abajo así de mi brazo yo volteo a la puerta donde se entraba la luz del baño, pues donde estaba mi hijo. Y yo lo vi a él parado en la puerta, pero parado en una posición así con las dos piernas abiertas. Era él, o sea, con las dos piernas abiertas y los brazos extendidos, separados un poquito de las piernas. Así como más o menos como se para el hombre araña, así en los carteles, que lo ven así parado y con la cabeza agachada, pero al mismo tiempo que queda como la mirada yendo hacia el frente. ¿Sí saben cómo, no? Sí. Más o menos. En esa posición así yo lo vi y cuando lo vi así como que sentí raro, pero lo vi y yo le pregunté, ¿ya terminaste? Ahí voy, espérame. Entonces rápido puse la almohada, lo que me faltaba, y en lo que me agarré así para bajarme de la cama otra vez, me di cuenta que cuando yo lo estaba viendo, lo veía, yo seguía escuchando que mi hijo estaba en el baño haciendo pipí. O sea, seguía escuchando el sonido, ¿no? Estaba al centro del cuarto de baño. Sí. Ajá, entonces en mi mente fue así de, yo lo estoy escuchando y porque está ahí parado, o sea, no fue, al momento me explotó así algo en la cabeza, ¿no? Que dije, ¿qué está pasando? Y me bajé yo, y cuando ya me volteé, ya no estaba ahí, o sea, ya no estaba él parado ahí, ya no. Entonces camino y entro al baño, y mi hijo seguía, o sea, estaba haciendo pipí todavía en el baño. O sea, él nunca se movió. No era él. No era él, o sea, nunca se movió, pues. Entonces
Ay, sentí tan feo, todavía al platicarles siento así como que me da escalofrío. Sentí, no sé, que algo me recorrió así de la cabeza y me salió por los pies. Así de lo que me pasó. No me explicaba yo, o sea. Precisamente este término de doppelganger significa el doble fantasmagórico, pero este doble se dice que es como la sombra o el gemelo malvado de una persona que físicamente es igual, pero que es una energía negativa. Fíjate que me dices eso y me da escalofrío porque les comento que cuando yo volteé y lo vi así parado en esa posición y viendo así como miras cuando te agachas y que miras que tus ojos quedan viendo hacia arriba y en una posición que se te ven extraños los ojos, ¿no? Así como de veras, como si estuvieras viendo con cierta maldad, no sé, o sea, esa posición tiene algo. Entonces yo me acuerdo de eso. Ay no, me vuelve a dar escalofrío. Clau, permíteme, tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo, no te vayas por favor. Sí, claro. El miedofón está listo, 55 21 93 59 26. Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda. Es mejor dar que recibir. Atentamente, el boxeador. Sabiduría en las redes. Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda. Comentábamos al inicio del programa que la telequinesis psíquica y el doppelganger podían tener una afinidad o poder hacer una explicación a la presencia de este doble, pero por nada, también se le dice no por nada se le dice el doble malvado. Esta persona que en apariencia creemos que es aquella, en este caso de Clau, por ejemplo, que sería su hijo, pero resulta que no, él estaba en otro lugar, pero sintió algo extraño. Ahorita Clau nos decía, recordándolo, pues sí tenía algo que no era así como esta energía que emana su hijo. O sea, a fin de cuentas, sorpresa no era, porque sí, muy en su interior ella podía sentir, ¿no? Como algo raro estaba pasando. ¿Estás ahí, mi amiga Clau? Sí, aquí estoy escuchándolo, sí. Y sí comparto totalmente lo que pasó esa noche. Yo me acuerdo que me sobrepuse, pues no sabía qué hacer. Me llevé a mi hijo a acostar conmigo en mi cama. Les comento, yo estaba sola, mi esposo estaba lejos. Y hasta que él se calmaba, yo ya a veces dormía él conmigo después de los terrores nocturnos, y eso lo dejaba hasta que se calmaba. Y esa noche sí lo dejé dormir conmigo. A la hora que me habló mi esposo, yo todavía me sentía muy alterada por lo que había pasado. Y le comenté, dime, explícame tú, que alguien me diga qué fue lo que vi, porque yo lo vi en una parte y lo estaba escuchando en otra. O sea, no se estaba tirando agua, no estaba lloviendo, el lugar donde vivíamos era muy silencioso, o sea, era tarde ya. No sé, no logro explicar, y después leí sobre ese fenómeno y creo que lo guardé incluso de mi mente por un tiempo, y ahora que los escuché dije, yo viví eso, o sea, yo viví algo de eso, estoy segura. Sí, amiga. Lo bueno de todo es que solo fue en una ocasión. Sí, fue en una ocasión, pero a lo largo de mi vida con mis hijos, a mí me han pasado cosas bastante extrañas. Bueno, en varias ocasiones nos tuvimos que cambiar de casa, etcétera, por cosas que sucedían, o sea, ya sean los errores nocturnos de ellos, o cosas que mis hijos decían que miraban. A mí no me gusta mucho platicar las experiencias que tengo, porque hasta siento así como que las vuelvo a llamar. No sé, creo que
que los tres tenemos una sensibilidad para ese tipo de cosas, bastante cañona. Oye, pero ¿en todas las casas les ha pasado lo mismo? Dices que se mudaron de ese lugar donde vivían, sí. Pero ya cuando llegaron al nuevo domicilio, ¿también les ocurría? Sí, en varias ocasiones. O sea, nosotros, cuando yo tuve mis hijos, nosotros vivíamos en Baja California, pero sur. Vivimos en Cabo, luego vivimos en La Paz, ahora vivimos aquí en Baja California, pero hemos vivido en casas rentadas, pues, por el trabajo de mi esposo. Entonces, en una de las casas, en La Paz sobre todo, cuando vivimos, nos tuvimos que cambiar porque mi hijo, el más grande, cuando el más chiquito estaba bebé, él empezó con sueños, o sea, así como tipo terrores, pero se despertaba en la madrugada y nos decía que había una señora, él decía, es la bruja que llega a mi cuarto y ahí está parada y viene por mí, nos quiere llevar y todo eso. A él le amanecía así todo morado, tenía muchos, como si le hubieran golpeado en las piernas, en los brazos y todo. Nosotros lo llevamos al pediatra y el pediatra siempre nos decía, no, este niño no tiene nada, está súper sano, es travieso, o sea, no, le hacían exámenes y siempre salía bien y todo eso. Pero llegó el grado que mi hijo ya no dormía en esa casa donde vivíamos. No dormía y en la noche, cuando yo me quedaba sola, que mi esposo salía a trabajar, se oía en la parte de atrás como si hubiera una reunión de personas, ¿sí? Como que platicaban y yo no entendía qué era. Yo pensaba que atrás, no sé, había una congregación de algo, cosas así, ¿no? Uh-huh. Hasta que un día en la tarde, éramos nuevos en ese lugar. Sí. Yo me asomé por la barda y la parte de atrás era un gran terreno baldío, no había nada. Era muy extraño. Nosotros decidimos irnos de ahí porque mi hijo ya no dormía, tenía muchas ojeras, no descansaba, no se quería ir a su cuarto, no quería estar solo, o sea, muchas cosas. Uh-huh. Y nos fuimos de ahí a otro lugar y en ese otro lugar pues nos fue también un poco extraño. Fíjate, aquí es importante aclarar que tú nombras que tus hijos han tenido terrores nocturnos y hay una diferencia cuando tener una pesadilla o un terror nocturno, porque las pesadillas son estos sueños asociados a sentimientos negativos como miedo o ansiedad, que son, sí, perturbadores, pero ya hablar de terrores nocturnos son interrupciones del sueño que además de que causan un miedo intenso, pueden ir acompañados de otros elementos como los estás mencionando, de poder ver a alguien, de gritos, de movimientos del cuerpo, y entonces sí es un tema diferente y más espeluznante, en un terror nocturno. Uh-huh. Era muy feo porque mis hijos, bueno, los dos, el más grande le duró poco tiempo, o sea, como que él miraba cosas y de eso, o sea, lo de él no eran como te digo, no eran más bien terrores, era que él sí miraba a alguien. El más pequeño lo diagnosticó el pediatra como terrores nocturnos, pero él le duró mucho, o sea, le duró bastante. Yo creo que estuvo como hasta después de los 7 años pasaditos que ya no lo volvió a tener, pero él se ponía, o sea, despertaba y estaba así, les digo, empapado en sudor, o sea, mojaba la cama completa como si lo hubieran bañado, el cabello completamente mojado, así mojado, se ponía pálido, con los ojos abiertos y frío, lo tocabas y estaba su piel helada y unos temblores que yo no le podía controlar. O sea, uh-huh. Pensarías que estaba despierto, pero no estaba despierto. Yo le hablaba, le decía, y nada más me sentía con la cabeza, me señalaba así, cosas que yo no podía ver. Fue muy angustiante para nosotros durante el tiempo que le pasó eso a él. Sí, ok, porque, sobre todo como papás, no saber cómo apoyar a tu hijo. Después de esos días de que lo que pasó de mi hijo, que lo vi parado afuera de su cuarto, ¿no? Sí.
fueron días después, como si tocaran la ventana, y yo me levanté a ver qué ha pasado, si algo la había chocado o así, y estaba una lechuza parada en el quicio de mi ventana. Estaba una lechuza así, y yo creo que las dos nos asustamos, porque ya ven que voltean la cabeza así, es raro, ¿no? Entonces volteó la cabeza así como para adentro, y yo la vi, aventé la cortina. Entonces me sentí muy angustiada de verla, porque pues no esperaba yo ver eso. Vivimos dentro de la ciudad, pero pues una lechuza así, ¿no? Entonces seguido la comencé a ver por la casa. Yo le comenté a una de mis tías, y me dice ella que se creen, lo que todo el mundo sabemos, ¿no? Que son brujas, y todo eso. Oye, Clau, entonces pues mate. ¿Me das un segundito para hacer una pausa? Regresamos contigo. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan 1 hora. Los esperamos en la próxima emisión, y en el resto de la República continuamos después de la pausa. El Miedofón 55 21 93 59 26. Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda. Estoy hecho una vaca. Atentamente, el toro gay. Sabiduría en las redes. Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda. Continuamos, y cuando hablamos de telequinesis se nos viene a la mente Uri Geller, ¿no? El hecho de tener la posibilidad de mover objetos, y esto a placer, yo creo que sería muy atractivo. Pero cuando se habla de una telequinesis psíquica, que no precisamente tiene que ver con objetos, sino ya una experiencia mucho más fuerte, ahorita lo vamos a comentar. Y estamos aquí ya por terminar con el relato de Clau. Gracias por las esperas en las pausas, Clau. Ya regresamos contigo. Ay, no, me dio mucha pena. O sea, ahorita caí en cuenta que pensé con una cosa, y ya me metí en otro relato, y estoy invadiendo tiempo. Sí, les comentaba que empecé a ver esa lechuza, y me dijeron eso. Entonces, pues yo al principio así, en ese tiempo, como que dije, no, esto es otra cosa. Entonces, la empecé a ver hasta en el día, cerca de la casa. En ese tiempo yo llevé a mi hijo, lo seguía llevando con el pediatra para ver eso. A mi hijo le hicieron pruebas para descartar, porque estaba muy pálido, para descartar distintas enfermedades y todo eso. En ese tiempo me citó el ¿cómo se llama? El pediatra, y yo estaba haciendo antesala para entrar, y me dicen, fíjense que no va a venir su pediatra, pero lo está supliendo otra persona, o sea, otro pediatra. Ya entré con él. Entonces cuando yo entré, era un muchacho pediatra, pero era un extranjero. Era una persona de ascendencia africana.
Sí. Era un pediatra de africana el que me atendió y empezó a ver los exámenes y todo eso. Ya me preguntó por qué iba, o sea, no recuerdo si me dijo que su padre del que era de África y su mamá mexicana, algo así, y pues tenía toda la apariencia de ser de ese continente, ¿no? Y me empezó a ver los exámenes de mi hijo y a revisarlo. Entonces, ¿por qué le hicieron estos exámenes? No, pues porque le aparecen muchos morados en su piel, en distintas partes, y el pediatra me dijo que le miraba una apariencia muy terrosita. Le dije que está muy terroso de su piel, del tono de su piel y todo eso, y por eso le hicieron estos exámenes para descartar. Entonces empezó a verme y me dice, pues aquí no aparece todo negativo, me dice, pero ¿te puedo decir algo? Y le dije yo, claro. Me dice, muchas personas no pueden creer, me dice, pero a tu hijo lo sigue una bruja. Que el médico te diga eso. Ajá, o sea, un pediatra, o sea, que se supone que no, muchas veces ellos no creen en esas cosas, ¿no? Por lo menos es lo que a uno le dicen. Y a mí ya me han comentado eso, o sea, lo de la lechuza, así. Entonces yo me quedé, híjole, sorprendida, y le platiqué, o sea, me abrí con él y le dije, ¿sabe qué? Está pasando esto, y yo he visto esto en mi casa, así. Me dice, y con unos ojos impresionantes, o sea, Gina, Nacho, tenía unos ojos, o sea, todo moreno, él así, imagínense, la piel así, como son los africanos, ¿no? Sí. Y los ojos en un tono casi amarillo, se le miraban así muy impresionantes. Un muchacho joven, pero me dice, mucha gente no cree, me dice, pero estas cosas pasan, y estas cosas pasan. A tu hijo, me dice, lo está siguiendo una bruja. Créeme, me dice, créeme, busca ayuda. Busca ayuda con alguien, busca quien te recomienden para curarlo, para que le espante a tu hijo eso. Porque tu hijo, me dice, ahorita no tiene nada, pero él se va a empezar a poner mal si tú no buscas quien lo ayude. Entonces, yo me sentía hasta temblorosa, sentía que el pasillo se me hacía eterno para salir de ese lugar cuando yo salí con mi hijo de ese hospital. Salimos y que yo llegué a la casa, no sabía qué hacer. Entonces ya cuando yo le platiqué a mi esposo, me dijo, ay, se enojó, ¿cómo es posible que un médico, o sea, que se supone que no sé esas cosas? Mi esposo no cree, es una persona totalmente escéptica. Escéptica, así. Entonces hasta se enojó, me dijo que iba a poner una queja en el hospital, que cómo era posible, que no sé cuánto. Yo le dije que estaba bien, que ya no iba a hacer nada y que no sé cuánto. Como él no estaba aquí con nosotros, pues dije, ya lo calmé. Pero yo sí busqué ayuda. Llevé a mi hijo, le hicieron unas limpias, le hicieron muchas cosas, etcétera, etcétera. Y mi hijo empezó a mejorar. Llegó el día en que mi esposo pues ya llegó a estar con nosotros. El día que mi esposo llegó a la casa, que lo recibimos y todo, pues fuimos a comprar una pizza porque mis hijos estaban felices que había ido a su papá. Entonces él no me creía lo de la lechuza, no me creía nada. Estábamos en casa y pues yo me fui a la cocina a sacar platos para la pizza. En la parte de atrás de la casa había un ventanal grande y estaba la barda, un pequeño patio nada más tenía esa casa. Entonces, cuando estábamos todos sentados, mi esposo, su cara daba hacia el patio de atrás. Entonces cuando yo puse los platos en la mesa, yo volteo y veo la lechuza parada en la barda. Y le dije, mira, le dije. Él volteó, la vio, y cuando mi esposo la vio se le levantó y voló y se fue. Dije, ¿ves? ¿Ves? Le dije, ¿la viste? Le dije, ¿le viste? Entonces ya se dieron las cosas, nosotros nos cambiamos de ahí, nos fuimos a ir a otro lado, etcétera. Ese es el final de la historia, o sea, lo increíble que pasó, lo que me dijo ese muchacho, ese médico. Qué bárbaro. Ahí se los dejo a ustedes, que cada quien
Claro. saque sus conclusiones. Y es que como médicos, ellos han tenido una formación científica y entonces la mayoría te puede decir, no, todo tiene una explicación, los moretones, el color, todo le encuentran un sentido. Sin embargo, también hay algunos médicos que además de su formación médica, científica, pues han tenido experiencias o tienen este conocimiento que entonces le dan abertura. Y aquí mismo en nuestra comunidad tenemos peludomaníacos médicos que también nos han contado experiencias, y entonces a ti te tocó platicar con alguien que tenía este conocimiento además y que te pudo transmitir lo que él pensó, pero que tú también sientes que le ayudó a tu pequeño. Sí, lo que más me impresionó a mí y yo siento que nos ayudó fue que yo lo que veo es que ellos allá en su país tienen más o menos son como nosotros los mexicanos, que son como más místicos, que tienen una conexión así como nosotros con ese mundo sobrenatural. Ellos también, o sea, son de esos países que están más ligados, siento yo, a ese lado. Sí, ¿Ustedes pues, qué piensan? Claro que sí, estoy de acuerdo, porque también hay algunas culturas que para nada son muy fríos, ¿no? No creen en nada de esto y no le dan cabida. Pero vaya impresionante esta experiencia que viviste, y como tú dices, solita te tocó enfrentarlo. Sin embargo, mira, qué bueno que al pasar de los años lo puedes platicar y decir que se encuentra tu familia bien. Sí, gracias a Dios. Y pues mi hijo ya está bien. Qué bueno. Gracias a Dios. Así es, amiga. Clau, muchísimas gracias. Vamos a seguir en comunicación y te enviamos un fuerte saludo y también bendiciones. Gracias, igualmente. Amén de las bendiciones y bendiciones para toda la familia peludomaníaca también. Gracias, amiga. Que tengas estupenda noche. Gracias, igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Ahí está nuestra amiga, dándonos, un largo testimonio de cómo han sido acosados. Ya nada más que, pues, lo supuse, ya no le pregunté, que todas las veces que se cambiaron de casa era porque tenían problemas de este índole, ¿no? Pero mira, el tomar la decisión de cambiar tu residencia, eso es muy importante. Hay personas que se aferran a estar en ese lugar y pues siguen sufriendo este tipo de situaciones, y ellos determinaban, ¿no? Sí, claro, lo decían, vámonos de aquí porque aquí no nos hallamos, nos sentimos muy mal. O bueno, probablemente también a su esposo, como trabajaba, ya sabes que en el ejército, pues regularmente pues cambian de sitio, de residencia, porque los van mandando, los van cambiando, ¿no? Y lo curioso es que en cada lugar a donde llegaban ellos, algo pasaba, y eso sí que puede ser espeluznante, desde luego que sí. Carlos Guzmán dice, una vez me dijo mi novia que se abrió una especie de puerta detrás de mí y salió una sombra negra con sombrero. Esa sombra solo permanecía a mi lado, yo no veía nada, pero puso una canción cristiana y hasta ahí se quedó ese mensaje. ¿Y qué pasó, amigo? Ya después con eso ya se fue todo el problema. Bueno, dice Teresa Rivas, mi hija cuando tenía 9 años llorando me dijo que no matara a una de esas mariposas negras, ya que era mi intención, porque estaba pegada en una ventana, y la niña la defendió. Vamos a hacer una pausa, Gina. Y regresamos. El Miedofón, 55 21 93 59 26. Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda. Estás escuchando La Mano Peluda Investigación. Nosotras apoyamos la liberación femenina. Atentamente, las presas de la cárcel de mujeres.
Sabiduría en las redes. Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda. Hola Gina y Nacho, acabo de escuchar un relato de una persona que habló sobre que lo persiguió un maniquí. No sé si ustedes sepan, pero se ha hecho una leyenda en Reforma en México, que es donde se aparece a altas horas de la noche o de la madrugada, por decirlo así, un maniquí que persigue a las personas. Y es una leyenda porque no es la única persona que lo ha visto, sino también ha habido turistas y hay relatos de turistas. Espero que estén bien, buena noche y siempre escucho su programa. Les hablo desde Morelia, Michoacán, quizás no lo dije, pero también me sé muchas historias. Yo soy historiador y espero poderles contar algún día una historia, claro, si me llaman. Hasta luego, buena noche y felicidades por el programa. Nos encantaría, nada más es cuestión que nos digas qué noche te podemos hablar y por supuesto que aquí tienes tu espacio ya reservado. Claro que sí, y tenemos en la línea a la licenciada Clara, ¿verdad? ¿Estás allí? Sí. Hola, buenas noches, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, bien, gracias. Oye, ¿desde dónde nos escuchas? Jalapa, Veracruz. Ok, Jalapa, Veracruz, Presente. qué bonito lugar. ¿Y qué nos vas a platicar? Sí, bueno, es que escuché que trataron el tema de las cárceles. Bueno, sí, aquí en Veracruz, al menos, bueno, yo conozco y he entrado a San Juan de Ulúa, que está ahí en el puerto de Veracruz. Cierto. Entonces, de lo que recuerdo ahí es que hay lugares donde tenían como zonas así, pero muy insalubres para las personas que estuvieron ahí. Había así cuartos oscuros y que no se ve nada. O sea, sí, bueno, la vez que yo fui cuando era niña sí dejaban pasar. No sé si ahorita ya han restringido algunas áreas, pero es que también hubo gente que iba y resulta que pues hacía sus necesidades fisiológicas en esos lugares. Entonces, pues sí, o dejaban basura y esas cosas, ¿no? Entonces sí, como que también ya no es tan... Bueno, la última vez que fui, como que sí ya no era tan abierto así algunos lugares, ¿no? Y más que nada los lugares que no... O sea, lo oscuro, así que podías bajar y todo. Que bueno, que de hecho yo cuando era niña yo no bajé, bajaron mis primos porque tenías que llevar lámpara. Pero había también, o sigue habiendo, hay lugares donde los presos estaban ahí en el agua, o sea, cuartos donde entraba el mar, ahí el agua, y estás ahí, te puede llegar a la mitad ahí el agua, y abajo hay como piedras filosas, ¿no? Entonces pues ahí era imposible vivir pues digamos de una manera digna, ¿no? Aunque fueran presos, pero sí, la verdad, en condiciones demasiado insalubres, y de hecho ahí estuvieron varios presos políticos. Bueno, yo tengo entendido que no sé exactamente, o sea, no puedo yo asegurarlo porque no me he metido bien a la historia, pero yo me pareció escuchar una vez que incluso Benito Juárez estuvo ahí un tiempo, que por ser preso político ya después lo sacaron, y otros personajes, ¿no? Pero mi hermano me contó, no sé de dónde escuchó eso, que dicen que había una celda ahí en San Juan de Ulúa donde siempre que metían algún preso ahí, que era como la zona de castigo, ya cerraban la puerta y ahí lo dejaban, ¿no? Al otro día siempre amanecía muerto, cualquier preso que metieran, ¿no? Entonces resulta que decían, bueno, pero ¿qué pasa, no? O sea, ¿por qué amanecen muertos? Entonces resulta que hubo un reto ahí como de que, bueno, a ver, el preso que tenga el valor de pasar una noche ahí y sobreviva, le damos la libertad. Y que hubo uno que dijo, sí, pues ya no importa, porque él decía, bueno, de todos modos voy a morir aquí. Entonces,
se arriesgó uno de los presos, pero lo que pidió fue una antorcha y una espada, o algo filoso, ¿no? Como una espada. Entonces ya que lo meten y ya que cierran y pues se van, ¿no? Y al otro día resulta que ese preso amaneció vivo. Y le preguntaron qué fue lo que había pasado. Y ya fue el que dijo que él estuvo ahí y que hay un rato de la noche donde de un agujero salía como un alacrán gigante. Y que él pues con la espada y la antorcha pudo, bueno, lo vio con la antorcha y ya con la espada lo mató. Entonces por eso él sobrevivió esa noche y le dieron su libertad, ¿no? Y también sé de poco sé de la historia porque ahí también hay muchas leyendas dentro de San Juan de Ulúa. Había una historia de la mulata de Córdoba, que lo que recuerdo yo es de que, bueno, ahí los demás, aquí amigos que están escuchando o que han ido, si saben más bien de la historia, también ahí pueden ayudar, porque yo nada más recuerdo que la mulata de Córdoba, que ella en la pared dibujó un barco y fue donde ella se fue y salió, ¿no? Es lo que yo de ahí recuerdo, que solo los presos, los que estaban cuidando ahí, los custodios, cuando les preguntaron por esa presa, ellos lo único que pudieron decir es de que pues que del miedo salieron corriendo porque ellos vieron cómo la mulata se subió a ese barco que ella misma dibujó y se fue, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso es como una leyenda. También fui a la fortaleza de San Carlos, que está en Perote. De hecho, esa cárcel apenas la cerraron como en el 2010, apenas, o sea, no tiene mucho que se cerró esa fortaleza, y resulta que yo acudí ahí y también hay un cuarto donde ayer comentaban de eso de la horca, ¿no? De hecho, ahí tienen un cuarto precisamente donde está colgada la horca, o sea, un lazo ahí amarrado, donde también cuentan que ya cuando los presos no aguantaban ya, solitos iban a colgarse de ahí. O sea, a propósito ya estaba ahí la cuerda para que uno solito fuera y órale ya. Adiós, ¿no? Y había otro cuarto donde, pero en ese cuarto, o sea, era como si fuera un túnel de aguas negras, y ahí eran donde metían de castigo a los presos, los metían donde les llegaba a la mitad del cuerpo, todo lo del drenaje, ¿no? Así de todo deshecho, ¿no? Entonces, pues, las enfermedades de la piel y todo eso que pudieron haber soportado ahí, ¿no? Entonces, de hecho huele feo, o sea, va uno pasando por ahí y no necesitas estar ahí cerca para saber que, o sea, huele muy mal ese lugar. Y ahí hay cuartos donde rechina el piso, porque hay cuartos todavía que quedaron de ese tiempo, que no están no se han remodelado y rechinan, cuando uno camina rechina, y a mí me daba cosa porque yo dije no se vaya a romper aquí el piso, porque andábamos arriba de una amiga y yo andábamos ahí viendo y rechina como si se fuera a romper el piso de madera. Y también hay zonas como que sientes como cierta presión, o sea, no hay nadie ya, o sea, no, ya, o sea, pero está abierto al turismo, digamos, ¿no? Pero sí se siente como cierta vibra ahí en esos cuartos, en ese lugar. Y también pasé al lugar donde velaron a Guadalupe Victoria, al primer presidente de aquí de México. Ahí está el cuarto todavía donde fue velado Guadalupe Victoria. Y pues sí, más que nada, digamos que, bueno, así a grandes rasgos ha sido mi visita a estos lugares, que sí es interesante. Claro. Y también porque queda evidencia de, pues sí, o sea, de todo el trato inhumano, ¿no? A los presos, bueno, que están cumpliendo ellos una sentencia, pues siento que no dejan de ser de alguna forma seres humanos, ¿no? Claro. Sí, las condiciones se prestaban para que muchos fallecieran, y con esto unas muertes que podrían haberlos dejado ahí
atados a este plano físico, ¿no? Sí. Oye, ahorita que dijiste de San Juan de Ulúa, el personaje muy famoso que se escapó precisamente de ahí fue Chucho el Roto, este bandido de la época de Porfirio Díaz. Dicen que de ahí, de San Juan de Ulúa se escapó. Sí, lo recuerdo, nada más que sí, no sé muy bien su historia, pero sí recuerdo que pasamos por una celda donde nos dijeron aquí estuvo Chucho el Roto, pero sí bien no recuerdo la historia, pero sí Chucho el Roto estuvo ahí, como uno de los personajes que connotados que pasaron por ahí, ¿no? Ilustres. Sí, ilustres de ahí, y sí le digo, o sea, aquí, lo malo es pues la gente, ¿no? De que no respeta estos lugares, se van ahí unos a orinar, otros a tirar basura, sí. Y también pasa igual en el Tajín, por eso también, ya no dejan, yo me acuerdo todavía también cuando era niña, nos llevaron, no sé, por parte del DIF o no recuerdo, de la escuela nos llevaron. Clara, y todavía, ¿sí? ¿Me das un segundito para hacer una pausa, amiga? Sí. No te vayas, por favor, ¿eh? El micrófono está listo, 55 21 93 59 26. Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda. La Mano Peluda Investigación. Mi novia es una perra. Atentamente, Pluto, sabiduría en las redes. Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda. Continuamos con las experiencias, relatos que tú nos cuentas, el hecho de visitar lugares en los que te platican esta historia y lo que se pudo haber vivido, incluso leyendas que se cuentan, me parece súper interesante, y además que ustedes lo compartan, así como esta noche lo está haciendo Clara, que yo creo que este tipo de recorridos dejan mucho aprendizaje, Clara. Sí, la verdad, porque también es como parte de conocer el estado, la cultura y y también todo lo que es de nuestros ancestros, ¿no? Como que luego así me llama mucho la atención saber de la cultura, de la historia, ¿no? Porque así como que uno se va entendiendo, va comprendiendo, ¿no? Cómo es que se ha ido de alguna forma, ¿no? Así como que evolucionando, sin embargo, pues le comentaba que en el Tajín, yo todavía cuando era niña entramos, había un túnel donde al entrar, aunque afuera hiciera mucho calor, entrabas y se sentía fresco, o sea, como si pasara un aire, como que no sé cómo lo harían ahí los totonacas, pero la verdad cuando entrabas al túnel, así es como si estuvieras en un lugar así que corría el aire y como si se escuchara que estuvieras en un lugar como abierto, ¿no? Como, no sé, por decir una brisa, un lugar así fresco, pero ahorita ya desgraciadamente
ya me parece que ya no dejan entrar a ese lugar porque también hubo gente que se metía ahí, pero a rayar las paredes y entonces ya no dejan pasar para proteger esas áreas, ¿no? Entonces desgraciadamente pues sí, o sea, como que hace falta como que pues más cultura. Sí. En cuanto a eso, no, más respeto, no, a eso, porque pues son cosas que digamos que están ahí, no, que son como que los vestigios. Sí. o los sí, más que nada sí, los vestigios o la memoria o el recuerdo de la memoria histórica de los ancestros, de un estado y de un país, ¿no? Entonces la gente no le da esa importancia, pero sí es muy bonito aprender de eso, y la verdad sí hay muchas cosas que se pueden contar, pero pues yo espero en otra ocasión poder volver a platicar con ustedes. Claro que sí, porque fue muy enriquecedora esta plática. Clara, te deseamos excelente noche. Gracias. Bye. Mira qué bueno que se animó y nos contó todo esto que escuchamos, muy interesante. Oye, en cuestión de la telequinesis, hay personas con habilidades telequinéticas que pueden, para empezar, mover objetos de un lugar a otro, hacer volar lejos a un objeto en específico, inducir incluso acciones que naturalmente requerirían de contacto físico. ¿A qué me refiero? Bueno, aquellas personas que pueden abrir y cerrar puertas, desbloquear cerraduras, pero sin tener este contacto físico, ¿no? Romper objetos con distintos grados de destrozos, simplemente fraccionar un objeto o bien destrozarlo, pulverizarlo. Y entonces aquí este poder de la mente, ¿tú quién crees que lo puede tener? ¿Una persona que nace, que aprende o que tiene este don de nacimiento? Oye, también aquí nuestro jefe de grupo en Brooklyn, Carlos A. Pérez, él nos comparte que en Puebla, en las cámaras del Senapred, se captó un extraño gruñido, pero esto acaba de suceder anoche, Nacho. Y entonces aquí nos lo manda, que ahorita lo vamos a compartir, para que ustedes nos digan qué puede ser. Pongan atención. Pero esto fue registrado por la cámara del Senapred, Nacho. Oye, ahí sí vemos el volcán, y entonces habrán sido... Los perros están inquietos, eso sí. Sí, bastante, se notó, luego se notó que hay una presencia o hay algo que los está alterando a los perros, y pues sí, están bastante molestos o inquietos, ¿no? Uh-huh. Vaya, gracias, Carlos, por compartir este audio que te pareció interesante, y por supuesto a nosotros también. Claro que sí. Reina Hernández dice: hola, anoche que escuché el programa, mi esposo lo escuchó ahí, y ahora otra vez lo estamos escuchando, dice que le gustó, se me hace que ya lo escucharemos juntos. Bueno, son peludomaníacos, una bonita familia, peludomaníacos, dice, porque ya no tengo que esconderme, porque a mí me han pasado muchas cosas, pero su esposo no le creía, y ahora dice que la verdad sí suceden esas cosas. Qué mejor, porque tenemos amigos que nos dicen, no, es que mi esposo o mi esposa no le gustan este tipo de temas, y me tengo que poner el audífono y acostarme del otro lado, así como para que no se dé cuenta. Pero si ya en el caso de ellos, los dos ya dijeron, no, pues tú eres peludomaníaco, yo también, pues ya, ¿para qué nos escondemos? Pues sí. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Hola, mi nombre es Anabel. Anabel, bienvenida. ¿Bueno? ¿Sí me escuchas? Sí, ¿desde dónde nos escuchas? Sí, de Tijuana, California. Perfecto, saludos a todos los amigos de por allá. ¿Qué nos quieres platicar? Pues mira, solamente les llamaba para contarles unos breves relatos, básicamente como de... ¿cómo se llama? Bueno, te voy a cantar.
Sí, venga. Bueno, empezó cuando, bueno, yo estoy viviendo sola con mi hijo desde hace como 2 años. Entonces, últimamente, mi primera experiencia de la parálisis de sueño, ya me acordé. Ok. Fue, estaba yo acostada. Entonces, no sé por qué me desperté. Bueno, el punto es que me desperté. Y entonces miré como una sombra, estaba queriéndome agarrar, pero yo solo miraba una sombra. Entonces, pues me empezó a palpitar demasiado el corazón, me asusté demasiado. Y pero intenté controlarme porque yo sentía que el corazón me palpitaba a 1000 por hora y dije, ay, no quiero asustarme de más. Y entonces dije, intenté calmarme y dije, ok, lo voy a agarrar. Dije, voy a intentar alzar la mano y agarrar a las cosas que me quiere agarrar a mí. Entonces, pues intenté levantar la mano y pues intentando agarrar lo que me quería agarrar a mí, pero no podía agarrar nada. Entonces, bueno, así pasó esa noche, yo me calmé y me volví a dormir. Bueno, no pasaron días, pasaron muy pocos días, y otra vez, pero ahora lo que pasó fue que yo tengo mi hijo, tiene 10 años, y en una de esas estábamos durmiendo, y de repente escucho que me dice, hay alguien afuera, nosotros estamos en el cuarto, y siempre cierro la puerta, y es un departamento muy pequeño. Y entonces mi hijo se despierta, o no sé si ella estaba despierta, y me dice, hay alguien afuera. Y me despierto pues asustadísima, el corazón a 1000 por hora, y entonces me dice, ay, bien, y yo así bien paniqueada, pues apenas me acaba de despertar, y dice, ya viene, y te juro que escuchamos como la perilla de aquí del cuarto empezó a moverse, y me escuchamos y yo no sabía ni qué hacer, yo me espanté, porque dije, es una persona, tal vez me espanté muchísimo. Y pues en realidad pues, me quedé paralizada, no hicimos nada. Me dije, cállate, no digas nada. Y estuve esperando, pues dije, si es alguien y abre, pues no sé qué hacer, porque realmente mi cuarto tiene una ventana muy pequeña que pues, en realidad no cabemos por ahí como para escapar. Y entonces, pues así pasó el ratito y después ya no escuché nada más, entonces ya abrí la puerta, pues no había nada. De hecho yo pongo mi sofá junto con la puerta porque me da mucho miedo, ¿no? Y bueno, y ya pasó esa noche, entonces igual unos días después me pasó algo, pero pues sí sentí mucho más feo. Estaba ya acostada. Es que lo que pasa es que tengo 2 colchones en el suelo, pues no tengo cama porque realmente no me gusta tener una cama. Y tengo nada más el colchón porque es muy pequeño el espacio, entonces procuro guardar espacio. Sí. Y entonces estaba ya acostada y yo me acuesto con los pies hacia la puerta. Oye, Anabel, ¿podrías hablar un poquito más alto? Claro que sí. Gracias, amigo. Ajá. Entonces yo duermo con los pies hacia la puerta. Sí. Entonces estaba yo durmiendo, entonces de repente sentí como si alguien abriera la puerta y me entrara aire y lo sentí en los pies el aire. Entonces me desperté en ese momento, ya me asusté, dije, alguien entró. Entonces en cuanto me desperté, no quise abrir los ojos, dije no quiero ver si hay algo, prefiero no ver, igual me pongo muy nerviosa, entonces digo no quiero ver, prefiero no ver y eso se va a pasar, dije se va a pasar y ya no va a pasar nada. Entonces pues no quise abrir los ojos, entonces de repente sentí como si alguien me tocara el pie, como que me pasara la mano por el pie y la pierna. Entonces me asusté demasiado, pero dije no voy a ver, no es nada. Y de repente sentí que me levantaron, como si me levantaran, yo estaba acostada, me levantaron así, pues acostada, y me empezaron a girar. Te juro que yo sentí los giros, sentí la velocidad, horrible, y yo empecé a gritar. O sea, como si levitaras. Exacto, sí, como si levitara yo, pero
como si alguien me estuviera alzando. Entonces me empezaron a girar, pero me empezaban a girar como hacia la derecha, a la izquierda, pero muy rápido. Yo sentí la velocidad, la sentí perfectamente. Entonces empecé a gritar, según yo empecé a gritar, y le hablaba a mi hijo, le gritaba, y no, pues no me escuchaba, ¿no? Porque después me di cuenta y dije, se me hace que no está saliendo mi voz. Y dije, voy a dar un grito muy fuerte para ver si puedo gritar. Entonces pegué un grito, según yo, y mi boca no se abrió. Entonces dije, ok, dije, estoy atrapada aquí, o sea, mientras estoy atrapada en esto de que no puedo hacer nada. Entonces después sentí como si realmente ya volviera yo bien a mi cuerpo, y me quedé sin abrir los ojos, porque dije, si los abro me voy a espantar muy feo. Entonces, justo en ese momento, mi hijo se despertó, o como que se levantó, y dice, ¿quién es ese que está ahí? Y después empezó a decir, quiero mucho de mi mamá, quiero mucho de mi mamá, y se volvió a dormir. Yo no quise hacer caso, yo no quise abrir los ojos, porque dije, me voy a espantar más, dije, lo voy a ignorar para no asustarme más de lo que ya estoy. Sí. Y entonces ya después pasó un ratito y ya todo se calmó, ya no sentí nada, y por fin pude agarrar mi teléfono. Dije, voy a agarrar mi teléfono y voy a luchar. Entonces cuando abrí el teléfono, eran las 3 de la mañana. Dije, es mucha coincidencia. Ajá. Entonces, sí, básicamente esas son mis experiencias, que la verdad sí me asusté demasiado. Y ahora lo que hago, para no ver ninguna luz o que se haga ninguna sombra en el cuarto, lo que hago es que toda luz que haya la tapo. Entonces ahora si duerme en la oscuridad, digo, pues si hay algo, pues ya no lo veo. Ok. Oye, ahí lo impresionante es que tu hijo lo vio. Ajá, sí, eso es lo que se me hace más raro. Y luego lo de la puerta, pues los dos escuchamos, los dos lo vimos, entonces se me hizo algo súper extraño. Pero yo pues intenté como que esos días, como que yo me sentía como mucha presión, y dije, ok, voy a intentar no pensar en eso y intentar cambiar un poquito pues la energía que quizás a lo mejor podemos transmitir los dos. Quizás a lo mejor dije, bueno, a lo mejor ando con mucho miedo y por eso es que pues nos pasan estas cosas. Ok, pues vaya relato y vivencia que tuviste. Sin embargo, bueno, como comentaba yo hace rato en otro relato, lo importante es que solamente fue una ocasión que te ocurrió. Ajá, sí, la última sí, porque en realidad fueron pues las tres veces que nos pasó en diferentes días. Ok, desde la última ocasión no nos ha vuelto a pasar nada así, y ya duermo un poco más tranquilo. ¿Y esto tú sientes que fue a partir de alguna protección que hiciste, algo que motivó que ya esto no se presentara? Fíjate que no, en realidad yo no hice absolutamente nada. Lo único que sí, pues yo misma me pensé en mí misma de debo dormir bien, no hacer caso a nada, porque yo he escuchado que dicen que si te hacen uno caso, más pasan las cosas. Sí, y el miedo también se incrementa. Otra cosita que les quería comentar rápido, no sé si se pueda. Sí. Sí, ok. Bueno, cuando yo vivía en casa de mis papás, yo soy de Hidalgo. Vivía en casa de mis papás, yo era más chica. Entonces, mi papá construyó su casa. Sin embargo, cuando apenas estaba haciendo el relleno de abajo, siempre que íbamos a rellenar con la tierra, siempre parecía como si alguien hubiera escarbado. Entonces, todos los días que íbamos, tapábamos otra vez ese hoyito. Ok, no pasó nada, ¿no? Entonces, una vez que ya la casa se hizo, ese cuarto donde se hacía ese hoyito, en ese cuarto yo me dormía. Pero da la casualidad que yo cada que me despertaba, abría yo los ojos y yo miraba como si todo el cuarto estuviera lleno como de una energía, ¿cómo te diré? Como una energía que se movía, que estaba en todo el cuarto y que se movía, y a mí me causaba mareos. A mí me mareaba mucho eso. Y yo cerraba los ojos, yo le decía a mi mamá, yo no quiero ver porque me siento muy mal. Y entonces me ponía muy mal, todos los días era lo mismo, y mi mamá lo que hacía era que me limpiaba con ruda y con un huevo, ¿no?
y ya se me pasaba. Bueno, entonces siempre me quedé con la duda de qué sería eso. Y dije, no sé si esta energía es algo, no tengo idea, pero fíjate que ya después de grande nos cambiamos de cuarto. Y entonces mi mamá y mi papá se cambiaron a ese cuarto. Entonces a veces yo iba a ese cuarto de mi mamá, que era ese que te menciono. Entonces muchas veces yo quería acostarme al lado de ella o sentarme en su cama. Inmediatamente en cuanto yo me sentaba o me acostaba, volví a ver esa energía y me empezaba a llamar y le decía a mi mamá, ¿sabes qué? No, yo no aguanto estar en este cuarto. Sí. Entonces dije, mejor me voy. Pero sí, siempre me quedé con esa duda. Sí, oye, pero es que también tú, yo creo que como te gustan estos temas, reflexionas y dices qué es lo que tengo que hacer para tratar de que ya no me ocurra. Ajá, sí, pero sí. Y justamente dije, en unos días más voy a ir a su casa de mi mamá y voy a ir a ese cuarto y voy a ver si me sigue pasando lo mismo, porque siempre me quedé con esa duda. ¿Pero sí fuiste? No, apenas voy a ir. Ok. Bueno, a ver, pues entonces nos avisas qué claro que sí. pasó, claro qué conclusión llegas. Tengo otros relatitos por ahí, pero ya después se los digo. Sí, volvemos a hacer comunicación, ¿te parece? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Que tengas excelente noche. Gracias. Bye. Pues mira, muchas experiencias que tuvo Anabel, gracias por compartirlas. Claro. Y aquí alguien de Querétaro, mira, que se está identificando con lo que pasó con el hijo de Clau. Dice, algo similar me pasó a mí cuando yo era niño. De todo lo que contó Clau, y es que esto me parece muy interesante, que a través de otros relatos nosotros nos podamos sentir identificados. Claro. Y decir, oye, entonces no soy solamente yo, ocurre, y entonces pues nos sentimos un poco incluso más tranquilos. Claro. Mira, José Mario Nacho dice, los fenómenos de telequinesis muchas de las veces se desarrollan por medio de la sugestión de algunas personas o miedo a algo de otras, y lo desarrollan por algún accidente, y en otras ocasiones son fenómenos llamados poltergeist. Este es mi pequeño aporte y mi punto de vista, gracias, y espero que me lean. Además les recomiendo una buena movie. Les recomiendo Fenómeno con John Travolta, muy buena. Sí, buenísima esa película. Ya la tuve oportunidad de verla y te hace pensar, ¿no? Que tal vez los humanos no estamos aprovechando nuestro coeficiente intelectual como podríamos hacerlo, y ahí se ve un ejemplo de eso. Está buena, si quieren este fin de semana recetársela, muy aceptable. Y fíjate que estos fenómenos metafísicos y psíquicos no son de ahora, no son de este siglo ni del 20, sino son desde hace siglos, desde los albores de la humanidad. Y yo creo que la percepción extrasensorial, la clarividencia, la telequinesis, viajes astrales, han sido en ocasiones relegados a experiencias imaginarias por aquellos que son escépticos y dicen, no, esto no puede ser posible, ¿no? Sin embargo, también es cierto que allá por 1995, incluso la CIA desclasificó un programa de alto secreto en el cual había estado trabajando con ciertas personas capaces de ver lugares distantes y eventos futuros. Es decir, le dio cabida a este tipo de personas que tuvieran una capacidad diferente, y entonces decir, bueno, vamos a checar, vamos a ver qué es lo que sucede. Es verdad, ocurre, y aquí tenemos a personas que lo están viviendo. Que tengan excelente noche, que Dios los bendiga. Soy Gina Avilés. Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que pasen muy buena noche, descansen, y como decimos aquí, Cabot. El programa se termina, pero la investigación continúa. Aquí en Producción de Grupo Fórmula. Do you want the criminally good stuff? AMC Plus has true crime with a twist. Think your community is safe? Join Hillary Burton Morgan as she details shocking crimes from small town America in True Crime Story that couldn't happen here, and uncover cases where the outcomes are more than meets the eye with the all-new True Crime Story Indefensible. Plus, don't miss the exclusive AMC Plus original drama, Kin, a show critics have called the Irish Sopranos, and experience the beginning of the end of The Walking Dead. Available ad-free and on demand. Sign up today at
AMCplus.com. AMC Plus, only the good stuff.